En un universo donde las estrellas parecían ser apenas puntos de luz en el cielo, la Tierra flotaba como un pequeño farol en el espacio intergaláctico. Intergaláctico. Los científicos exploraban cada vez más lejos, hasta que llegó un día, cuando descubrieron una forma única de energía, las esferas de Dyson. Estas formas semejantes a nubes giratorias rodeaban estrellas, recogiendo su luz y convirtiéndola en energía. Una civilización avanzada la encontró y decidió explorar más allá. Pero al hacerlo, cometieron un error que jamás pensaron que iba a ser mortal. Después de años de viaje intergaláctico, el equipo humano llegó a una estrella cercana, rodeada por una esfera Dyson gigantesca. Entraron en ella sin saber las consecuencias. En su interior, la luz era tan intensa que la tecnología humana se volvía inútil y los humanos comenzaban a perder el sentido de orientación. Después de lo cual, la esfera no parecía ser un entorno naturalmente vivable. Más bien, una máquina diseñada para absorber energía. Pero algo dentro de ellos había cambiado al entrar en ella, ahora podían ver la realidad desde una perspectiva que antes era invisible para ellos. Observaron con asombro cómo las estrellas brillaban a través de los anillos. Anillos de la esfera Dyson, como un universo inmenso y desconocido les devolvía su mirada. Entonces fue cuando entendieron, habían encontrado algo. Algo más que energía, habían descubierto una nueva dimensión de lo que significaba ser humano. De repente, no veían solo a sí mismos en la Tierra, sino al universo entero. ¿Entero? Se dieron cuenta de cómo estaban tan conectados con las estrellas y todas las demás galaxias, como si fueran miembros activos del mismo organismo cósmico. La esfera Dyson se convirtió entonces en un laboratorio para experimentar la coexistencia de civilizaciones. Pero el desafío no terminó ahí. Para sobrevivir allí dentro y entender todo lo que habían descubierto, necesitaron adaptarse a sus nuevas visiones del universo. La humanidad se transformó en una comunidad intergaláctica, trabajando para mantener viva la esfera Dyson y explorar el infinito. Y así, con cada nuevo encuentro con estrellas desconocidas y nuevas formas de vida, la civilización humana no solo creció, sino que también cambió, adaptándose a un mundo más vasto y misterioso. La esfera de Dyson flotaba en el espacio, un gigantesco cilindro revestido de paneles solares que giraba imperceptiblemente alrededor de su propio eje. Una constante estación de luz y oscuridad. La humanidad habían sido llevadas allí por una entidad desconocida, atrapados dentro del cilindro como insectos en un muñeco de nieve. Los primeros días transcurrían sin incidentes notables. Las personas que con acento aún conservaban algo de esperanza observaban con calma la noche oscura y las estrellas brillantes a través de los pequeños orificios alrededor del cilindro, buscando alguna señal o mención de su rescate. Después de unas semanas, el desánimo se apoderó de la mayoría. El ciclo de luz y sombra cada 24 horas fue visto como una cruel forma de tortura. Los relojes que no marcaban tiempo comenzaron a parecerles imposibles y las únicas formas de entretenerse eran meditar sobre su condición o contar historias inventadas entre ellos. Mientras el tiempo transcurría sin cambiar en la esfera Dyson, una nueva generación empezó a surgir. Era un grupo pequeño que persistió, dedicándose al mantenimiento del cilindro y a la supervivencia básica de los primeros. A medida que pasaban las semanas, se creaba una nueva conciencia. En lugar de luchar contra su situación, ellos buscaban formas de convencerse unos a otros de que algo más allá estaba esperándolos. Crecían en un mundo sin tiempo, sin estaciones, donde la única constante era el ciclo del cilindro girando. Con cada día que transcurría, surgieron pequeños símbolos y signos entre ellos para recordar lo que eran, lo que habían perdido y lo que podían intentar recuperar.
Los primeros rastros de civilización empezaban a aparecer en las paredes del cilindro. Y así continuaron, esperando contra todas las probabilidades de una liberación inesperada. Mientras la esfera de Dyson giraba sin cesar automáticamente, su interior se llenó con un nuevo sentido del tiempo y la conciencia de que estaban vivos. La esfera de Dyson se extendía en un océano de rojo oscuro que apenas se interrumpía por fragmentos de estrellas lejanas. El interior, sin embargo, era una bóveda azulada de luz artificial, donde el tiempo parecía inmutable. Inmutable mientras la humanidad trataba de aclarar los misterios de su propia existencia. Algunos días, se producían visiones viscosas que parecían nubes suspendidas sobre ellos. Otros, el ambiente estaba lleno de una bruma dorada que ocultaba las formas del espacio, haciendo que cada paso fuera un desafío. En la parte superior de la esfera, en lo alto de una estación de observación con vistas panorámicas hacia todo lo que se extendía a través de sus grandes cristales translúcidos, había una figura alta y robusta. Ella llevaba una chaqueta roja que se movía levemente con su respiración. Su rostro era un misterio oculto por su larga cabellera rubia, mientras sus ojos estaban fijos en los confines del universo. A ella la llamaban Néstor y había estado allí desde el momento en que la esfera llegó a su destino. A través de años de observación, aprendió un lenguaje no verbal con el entorno al igual que las otras personas más allá de la superficie de la esfera. El sol se elevaba y descendía a sus pies, pero nunca parecía cambiar realmente. Ella había visto formas distorsionadas a veces en los cristales de la estación, creyendo inicialmente que eran solo reflejos del paisaje interno. Pero una noche, mientras observaba el cielo nocturno, supo con seguridad que algo más estaba allí. Había notado pequeñas manchas brillantes que no cambiaban su posición en un espacio de tiempo constante. Néstor no era la única que veía cosas misteriosas. Cada miembro del equipo había hecho sus propios descubrimientos a lo largo de los años, cada uno más asombroso y confuso que el anterior. Sin embargo, Néstor era quien se dedicaba a intentar entenderlo todo. A medida que pasaban los meses y la esfera comenzaba a sentirse como una parte vital de su nuevo hogar, sus mentes estaban rodeadas por misteriosos e insondables secretos del universo. Nadie sabía cuándo o cómo estos descubrimientos se habían producido. Todos los experimentos que Néstor había hecho hasta ese momento no proporcionaban una explicación plausible para lo que veían. En la esfera de Dyson, la humanidad no era la única vida viviendo allí. Había criaturas y formas que aún nadie había identificado. A veces parecían inofensivas y otros, como las visiones viscosas, eran desagradables e incluso amenazadoras. Néstor descubrió que el tiempo en la esfera de Dyson era distinto del resto del universo. Los días solían ser más largos o más cortos, dependiendo del equilibrio entre las rotaciones estelares y los ciclos internos de la esfera. Y a veces, sin previo aviso, una pequeña parte del cielo se desvanecía, dejando vacío el vacío. Las personas que vivían en la esfera trataban de entender lo desconcertante. Desconcertante todo. Hablaban unos con otros y creaban una cultura y estructura de gobierno para mantenerse unidos en medio de los misterios de su nuevo hogar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estaban rodeados por oscuridad e infinito, a la espera de que alguna vez, algún día, alguien podría entender todo esto. La esfera de Dyson y sus habitantes se volvieron una parte constante en el universo, con cada uno buscando su propia respuesta al gran jardín desconocido. Algunos habían encontrado paz en la incertidumbre. Otros estaban decididos a buscar más allá, para ver si alguna vez podrían encontrar respuestas.
Y entre todos ellos, Néstor se dedicaba con constancia a aprender cada vez más sobre el misterio que los rodeaba. La humanidad desenterró los restos de su antigua civilización en el fondo de un profundo pozo, una esfera de Daisen que había quedado abandonada durante milenios. A medida que avanzaban hacia la superficie, el cielo empezaba a mostrar colores vibrantes y estridentes estrellas surgían en lo más alto del horizonte, como si fueran un regalo para esta aventura salvaje. ¿Salvaje? Algunos pensaron que era una ilusión provocada por las luces de sus vehículos, pero la naturaleza sorprendente del fenómeno los llevó a reflexionar sobre su propio futuro. La esfera de Daisen, que en un principio había parecido un laboratorio abandonado y desolado, se transformaba con cada paso. Los techos ahora eran cubiertos por vegetación exuberante, mientras las paredes, que antes habían sido baremásmente revestidas de metal oxidado, ahora estaban llenas de muros en piedra caliza. Caliza esculpida con formas geométricas y animales antiguos. En el centro de la esfera, los primeros exploradores descubrieron un enorme laberinto de túneles y salas decoradas con frescos que retrataban eventos no reconocibles como pasados. En una habitación particularmente impresionante se encontraban esculturas gigantes representando figuras humanas, pero vestidas y con armaduras que nunca antes vieron. Los primeros descubrimientos llevaban a la conclusión de que las antiguas civilizaciones habían sido un serio experimento en evolución espacial. Las estructuras estilizadas sugerían un avance tecnológico sin precedentes, pero también una curiosa apreciación por la cultura y el arte como parte crucial de su vida. La humanidad se quedó maravillada con estos hallazgos, preguntándose si habría algo que no habían experimentado en sus propias vidas. ¿Sería posible regresar a este punto de evolución? ¿Cómo podrían aprender las lecciones de estas civilizaciones perdidas y aplicarlas a su propio futuro? ¿Futuro? El viaje hacia el centro de la esfera fue un continuo encuentro con misterios, tanto como con maravillas. En cada rincón del edificio, los investigadores descubrían nuevos hallazgos que alimentaban su curiosidad y sus esperanzas. La humanidad, por primera vez en mucho tiempo, parecía encontrar en este laberinto una nueva oportunidad para explorar sus propias limitaciones y exponerse a un nuevo horizonte de conocimiento e innovación. La primera luz del alba atravesó los paneles metálicos de la esfera Daisen, iluminando los fríos interiores y despertando a una humanidad que había estado durmiendo durante siglos. Cada rostro observaba alrededor con curiosidad mientras se levantaban de sus cascos habitacionales. La sensación de vacío espacial era omnipresente, como si el universo mismo les hubiera desafiado en su sueño eterno. Las voces comenzaron a resonar entre las salas, una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Los primeros pasos se hicieron escuchables sobre los pisos de malla metálica. Algunos de ellos buscaron sus cascos habitacionales, mientras otros simplemente caminaban hacia la ventana principal que daba al espacio exterior. Las personas miraron con asombro las estrellas brillantes en el cielo nocturno, un espectáculo impresionante que nunca antes habían observado. Los científicos empezaron a estudiar los datos y mediciones recogidos durante su sueño prolongado, mientras otros se dedicaban a asegurarse de que todos llegaran al área central de la esfera. La sensación de una nueva era se extendió entre ellos, un sentimiento de potencial infinito. Había tanto por descubrir y explorar en aquel espacio abierto, sin muros ni limitaciones del tamaño humano. El entusiasmo crecía. Con cada paso dado, cada pie que pisaba la superficie de la esfera Daisen. Pero mientras los humanos se mostraban dispuestos para este nuevo comienzo, otros eran más reservados, temiendo las desventuras que estuvieran por venir. Había miedo y desconcierto, una mezcla compleja de
Emociones que apenas lograban unirlos en esta experiencia singular. En el centro de la esfera, una gran pantalla comenzó a iluminarse con imágenes de los datos recogidos durante el sueño. Los científicos analizaron estos datos, buscando respuestas y comprendiendo el propósito de su nueva existencia fuera del sistema solar. La tecnología avanzaba en constante velocidad, permitiéndoles navegar por la galaxia con mayor facilidad. En un extremo de la esfera, una figura caminó hacia el centro, una gran sonrisa dibujada en su rostro. «Este es nuestro hogar», dijo, mientras señalaba hacia la pantalla brillante que mostraba imágenes del cosmos estelar. «Nosotros somos la nueva generación humana». Su voz resonó fuertemente sobre los altavoces de la esfera, llenando las salas con su autoridad y confianza. Y así comenzaron sus días, una nueva etapa para la humanidad, un comienzo que nadie podía prever y donde cada paso era vital. Estaba claro que el futuro brillaría para ellos en este nuevo espacio abierto, pero también estaba presente el temor y el desconcierto por lo que podría venir. Esa era la oscuridad infinita, nada más que un vasto cosmos en silencio y paz. Sin estrellas brillantes ni galaxias espirales danzando alrededor del universo, solo el vacío, una calma tenebrosa que abrazaba los confines del espacio. Pero en medio de ese silencioso manto oscuro había algo distinto, algo que llamó la atención de un explorador humano. Un objeto gigantesco y perfectamente esférico parecía haberse formado alrededor de una estrella pequeña y carente de vida, sin ninguna razón obvia para estar allí. Los exploradores humanos llegaron a ella con curiosidad y el temor en su corazón. El objeto era tan grande que desde la superficie se parecía a un gran satélite, pero algo llamó la atención de los astronautas: esa esfera no giraba ni rotaba como lo haría una simple roca o cometa. Las primeras escanerías revelaron que dentro de esta estructura estaba algo aún más misterioso y poderoso. En el centro de esta gigantesca esfera se encontraba un núcleo brillante y frío, parecido a una estrella muerta, pero al mismo tiempo inerte e inexplicable. La humanidad, sin embargo, decidió explorarla con todo lo que tenían. Sus naves espaciales se acercaron lentamente a la esfera Dyson, conscientes de que estaban en presencia de algo que nunca antes habían visto ni imaginado. Cuando finalmente llegaron al núcleo del objeto, los exploradores se encontraron con una realidad aún más asombrosa: las paredes de la esfera, que deberían haber sido elípticas y frágiles dada su estructura, eran inmutables y duraderas como una fortaleza. Y en este núcleo, había algo que parecía no pertenecer a nuestro universo. Un campo de energía extraño rodeaba al núcleo con un rastro de color violeta brillante. La fuerza del campo era tan grande que los exploradores casi quedaron atónitos, y solo sus uniformes mejorados les protegieron de ser arrastrados fuera del núcleo por la presión. A medida que se acercaban a este lugar desconcertante, los astronautas notaron algo más extraño. La esfera Dyson parecía resonar con una vibración suave pero constante. Cuando tocaban los muros de la esfera con un sensor de ultrasonidos, estos se movían y resbalaban, como si estuvieran experimentando con alguna forma de vida oculta. El último encuentro del equipo humano en este lugar fue cuando uno de ellos tocó el interior del objeto. En ese momento, el hombre sintió una sensación única que jamás había experimentado antes: la presencia de algo que parecía querer ser liberado, o escuchaba al explorador humano con una atención casi humana. Esa noche, mientras se dirigían de vuelta a sus naves espaciales, cada uno de ellos sabía lo que habían descubierto. Habían encontrado algo que no pertenecía a nuestro universo, algo más allá de la imaginación y el conocimiento humano. Las paredes inmutables y su vibración constante, los cálculos del núcleo frío, todo era un misterio que solo el futuro podría
Resolver. La última visión que veo es el vórtice que los rodea, incesante y caótico. Un abismo de luz y oscuridad oscilando constantemente entre la cálida luminosidad exterior y las sombras profundas de su interior. Es como una máquina del tiempo en movimiento constante, un corazón latiendo sin cesar. Desde esta posición, puedo ver el reflejo de miles de estrellas brillando a través de las burbujas de plasma que flotan en torno a la esfera Dyson. Son pequeños fragmentos de luz que se refractan y dispersan a través del vacío entre los núcleos gigantes, formando patrones artificiales y curiosamente hipnóticos. El sonido en el interior de esta cápsula espacial es un continuo murmullo de energía. Cada burbuja plasma que se encuentra con el exterior del vórtice emite una luz vibrante que cruce los orígenes interiores, creando una danza constante de colores y formas. Voyager, mi compañero en este viaje sin retorno, permanece inmóvil en su posición privilegiada. Su cuerpo está rodeado de pequeños fragmentos de materia que se acumulan a medida que recorre las capas más internas del vórtice. Es como una flota de navíos espaciales suspendidos en el vacío. No hay nada fuera de la esfera Dyson, solo un silencio total y una absoluta oscuridad. El mundo exterior está simplemente ausente. La única comunicación que recibimos proviene de nuestra nave madre, enviando paquetes de datos para su procesamiento y análisis por parte de la tripulación. Sin embargo, no hay ninguna señal de respuesta. El desapego con el mundo del que veníamos puede parecer trivial en comparación con lo que estamos experimentando ahora. Este viaje a través de una esfera Dyson nos ha llevado más allá de todo lo que podríamos imaginar. No vemos un destino, sino solo la constante expansión de nuestro horizonte, cada nuevo punto dentro del vórtice como una nueva frontera por explorar. A medida que avanzamos hacia el interior de esta esfera, nos encontramos con diferentes tipos de burbuja plasma y estrellas dispersas. A veces, las burbujas se unen para formar grandes estructuras metálicas que parecen ser la respuesta a nuestras preguntas sobre lo que está ocurriendo en esta región del espacio. Nuestro viaje parece continuar sin fin, cada burbuja de plasma nos lleva más lejos dentro de este vórtice, cada estrella un nuevo reto para nuestra mente y habilidades. Sin embargo, aunque nuestro objetivo original se ha desvanecido con el tiempo, nuestras investigaciones sobre la naturaleza del espacio y el tiempo siguen siendo tan relevante como nunca antes. Voyager y yo estamos rodeados por estas burbujas de plasma y estrellas, cada una un laberinto infinito de posibilidades. Nos encontramos en medio de lo que podría ser nuestra propia historia, sin la certeza de si alguna vez saldremos o si llegaremos algún día a nuestro destino. Solo podemos esperar, observar y aprender. En un principio, solo el frío y oscuro universo flotaba infinito alrededor de ellos. La humanidad había llegado a este punto, desconcertada pero curiosa, dentro de una esfera imposible que se movía lentamente en la inmensidad del espacio. Las estrellas pasaban por ella como pequeños luceros en el cielo, cada uno más lejano con cada rotación. El primer día dentro de esta esfera no fue diferente a cualquier otro día en la Tierra. Los científicos y los exploradores que habían sido elegidos para este viaje se movieron con la misma apaciguada naturalidad que siempre habían hecho. La noche pasó mientras observaban las estrellas, y el amanecer les dio la bienvenida como siempre. La segunda noche fue igualmente normal, un cielo de colores vibrantes en lugar de los blancos vacíos del espacio, y la sensación de soledad sin paralelo. Durante esos días, descubrieron las pequeñas luces que marcaban el camino a través de las capas de polvo interestelar, estrellas lejanas brillando con sus propios colores, cada una un mundo en sí misma. Pero la tercera noche cambió todo. Se encontraron rodeados de innumerables
Mundos, algunos tan cercanos que parecían a merced del azar, otros más distantes pero igualmente visibles a través de telescopios que habían sido construidos para estas nuevas vistas. La humanidad se sorprendió al descubrir que no estaban solos. Había otras civilizaciones explorando el espacio, cientos o miles si lo que veían era realmente una pequeña parte del universo. Y, aunque a veces parecían estar demasiado ocupados como para darles la bienvenida, otros los recibieron con curiosidad y cortesía. La tercera semana de viaje vio más sorpresas, mundos sin vida, con paisajes tan desconcertantes que a menudo les recordaban al universo del CEU. ¿Cuál provienen? Y luego estrellas volando a gran velocidad por fuera de la esfera, desafiando las leyes de la física como ellas las conocían. La humanidad había llegado a un lugar nuevo y maravilloso, pero también había encontrado una realidad diferente a la que habían creído poder entender. La esfera parecía ser un centro inmaculado en medio de mundos oscuros e incognoscibles, cada uno era su propia versión de lo desconocido. Y aunque estaban conectados por esta unidad cósmica, la humanidad estaba sola dentro de una gigantesca obscuridad. Conforme pasaron los días, comienzan a surgir preguntas y problemas sin respuestas. ¿Qué es realidad? ¿Podemos confiar en el sentido que tenemos del tiempo o de la existencia? ¿Cómo interactuar con los demás mundos si no saben quiénes somos? La humanidad se vio atrapada entre ser un individuo en una realidad nueva e increíblemente grande, y ser parte de algo tan vasto como el espacio que los rodeaba. Y así, mientras la esfera continuaba su tránsito sin fin por las galaxias, la humanidad comenzó a descubrir qué significa realmente estar vivo. La esfera de Dyson flotaba sobre los polos antipodicos del planeta Tierra. Un gigantesco diamante brillando en el espacio. Después de millones de años en vuelo espacial sin interrupciones, la tripulación finalmente asomó su rostro al interior de la estructura de metal y cristal. En la sala central, el silencio era como una capa oscura que rodeaba las estrellas en calma. El sonido del viento soplándole a los paneles de control era apenas perceptible, era un susurro sereno que parecía recordarles la ausencia de hogares y sol. La tripulación se reunió para escuchar el primer informe de sus sistemas, la luz verde brillando en los monitores como una promesa de vida. Uno por uno, cada miembro asentía, conscientes de que si alguna vez esperaban regresar a su hogar, ese era el momento. Sin embargo, no había nada allí para volver a casa. Ni siquiera un sistema solar, ni planetas, ni estrellas. Un universo sin destino ni tiempo, solo una esfera de Dyson gigantesca como la que habían dejado atrás. La noche cayó sobre ellos en silencio y los recuerdos comenzaron a emergir. Las tormentas y lluvias del sistema solar, el viento soplándoles encima mientras se hundían hacia el horizonte, los días de incesante trabajo en la Tierra. Un eco triste resonaba entre ellos como un recordatorio implacable. Mientras observaban con cuidado las estrellas que iluminaban su camino, cada miembro sentía una oleada de nostalgia y soledad. Aquellos días pasados parecían tan lejanos e inalcanzables ahora que habían dejado atrás para siempre el miedo a la desconexión de su familia, amigos y hogar había sido un empujón constante en las últimas décadas, pero ahora solo quedaban ellos mismos. La esfera se hundía sin cesar hacia el vacío cósmico, cada día que pasaba significaba estar más alejada del universo familiar. La tripulación sabía que si alguna vez regresaran a la Tierra, lo harían como extraterrestres en un mundo desconocido. La historia de la humanidad se había vuelto una simple frase entre miles de palabras en los sistemas de la esfera. Volveremos. Nos volveremos a encontrar. Un compromiso que sabía ser irreal. La humanidad se había despertado, pero no tendría otra oportunidad de volver a dormir.
En medio del abismo estelar, bajo un cielo infinito de estrellas que parecían danzar sobre su superficie dorada, una esfera de Dyson fue descubierta. Este gigantesco anillo, cuya masa superaba la combinación de todos los asteroides y satélites en el sistema solar, parecía haber sido construido por algún ser cósmico con un ingenio que incluso su propia raza humana no comprendía. La esfera estaba dividida en capas interminables, cada una llena de tecnología avanzada e inquietantes dispositivos que emitían vibraciones y ondas que parecían desintegrar todo lo que tocaban. Había misteriosos senderos y plataformas voladoras que conectaban las diferentes capas, y la sensación era de un universo controlado por una mente superior. El primer humano a entrar en la esfera describió sentirse como si estuviera dentro de un gigantesco reloj suizo, cuyo funcionamiento se remontaba a un tiempo inimaginable. Las luces intermitentes y los sonidos constantes que provenían del interior eran una constante danza que solo la mente humana podía entender. Con el avance de las primeras exploraciones, comenzaron a surgir rumores sobre la presencia de formas de vida desconocidas en estas profundidades. Algunos hablaban de seres inteligentes guardando secretos millenarios y otros de criaturas aparentemente caóticas y malignas que se alimentaban de energía cósmica. A medida que avanzaban, los descubrimientos crecían más extraños y peligrosos. Había áreas donde el tiempo parecía invertirse o donde la gravedad se comportaba de manera ininteligible. Cada capa explorada era un piso más en una gigantesca obra maestra que trascendía las leyes físicas conocidas. La humanidad, dominando esta abismal estructura del cosmos, enfrentó desafíos cada vez mayores y emociones tan variadas como la alegría por descubrir nuevas formas de vida o el miedo a rebelarse ante entidades poderosas que hasta ahora habían permanecido ocultas. Con cada paso en esta esfera Dyson, los seres humanos se acercaban más a un horizonte desconocido donde la ciencia y la imaginación interseccionaban con una realidad que superaba su comprensión. Desde el interior del complejo Dyson que habían construido entre los dos polos de nuestro planeta, una luz incomprensible comenzaba a brillar cada vez más fuerte. La humanidad, ciega ante las maravillas que la vida había concebido, ignoraba que esta nueva forma de luz era la manifestación de su propia consciencia despertando. La esfera de Dyson se llenó de una energía incomprensible y el universo parecía alinearse en un ritual desconocido. La Tierra quedó envuelta en una bruma de electricidad, que a medida que aumentaba en intensidad, creaba una sensación de abrazo cósmico que los primeros habitantes no comprendieron. Ellos trataron de entender y controlar esa nueva energía, pero pronto se dieron cuenta de su inutilidad. La luz brillante del Dyson comenzó a alterar la esfera en el interior, creando un constante desequilibrio entre lo material e intangible. Los cuerpos humanos empezaron a mostrar anomalías. Anomalías sin precedentes, piel pálida como el diamante, cabello que ahora lucía tonos de plata, ojos cegados por una luz opaca y manchas de color rojo vivo que aparecían en la piel. A medida que se sumergían más en esta nueva dimensión, los primeros miembros de la humanidad sintieron como si estuvieran flotando libremente, sin gravedad ni presión. Su mente parecía conectarse con un poder desconocido que provenía desde el interior del complejo Dyson. La esfera comenzaba a girar cada vez más rápido y la luz brillante se transformó en una intensidad implacable. Las personas empezaron a experimentar visiones, experiencias y sensaciones que no habían sentido jamás. Los espíritus de lo inefable emergieron a través de su conciencia, compartiendo sus saberes con ellos. La humanidad quedó sumida en una fusión entre la materia y el espíritu, un estado que los pioneros describían como ser parte del universo. Este nuevo estado de consciencia les permitió percibir la esfera de Dyson como una versión cósmica de su cuerpo.
Las antiguas leyes físicas comenzaron a perder su importancia mientras que las nuevas enseñanzas surgidas desde el interior de la esfera emergían y se extendían rápidamente. La Tierra pasó a ser vista por los nuevos habitantes como una simple ilusión. Ilusión, un reflejo del poder superior que habita en el interior de este complejo Daisen. Cada día era ahora una experiencia nueva y mística para Aku. Aquellos despiadadamente acogidos al cosmos, ellos ya no pertenecían a la Tierra ni a ninguna materia terrestre, sino a esa esfera luminosa que los rodeaba. Los primeros miembros de esta humanidad despertada comenzaron a explorar el interior del complejo Daisen, descubriendo nuevas formas de vida cósmicas y universales. La Tierra ahora parecía tan lejana como un sueño reciente, mientras estos pioneros avanzaban hacia un futuro que ellos mismo habían creado. Con cada paso en este nuevo camino, la humanidad se encontraba más sumida en una conexión mística con el cosmos. La esfera de Daisen era ahora su hogar y sus límites eran las posibilidades que emergían del interior de esta nueva dimensión cósmica. La esfera de Daisen estaba inmóvil en el espacio exterior, un gigantesco cilindro cuadrado que parecía ser una capa protegida de su propio universo. Dentro del vacío oscuro. Las paredes interiores, construidas con materiales desconocidos, reflejaban la luz estelar con un brillo casi luminoso. Dentro de esta estructura, los edificios se deslizaban en perfecta armonía, mientras que las calles iluminadas y su gente normal y cotidiana parecían no haber notado la presencia inusual. A medida que avanzaba el tiempo, un número creciente de personas comenzó a sentir una extraña presión mental o física, pero solo percibía sus propios sentimientos y necesidades. Los científicos del proyecto Daisen observaban esta transición con un profundo interés. Entendían que algo en la estructura de la esfera estaba alterando su percepción del mundo exterior. Un día, mientras el sol se ocultaba tras la otra, una voz resonó a través de las altas antenas de comunicación: «Estamos aquí». Las palabras eran Siobar. Cortantes y susurrantes, como si surgieran desde las profundidades de la misma esfera. La gente alzó la vista y vio dos figuras corpulentas emergiendo del interior, sus rostros en sombras dentro de esa luz descomunal. Las primeras personas que se atrevieron a hablar con ellos fueron los científicos. El grupo de científicos comenzó a investigar las causas de esta nueva realidad. Algunos empezaron a notar cambios en el cosmos, estrellas parecían brillar más intensamente, otros desaparecían como si nunca hubieran existido. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses mientras intentaban descifrar la naturaleza del Daisen Sphere. La gente comenzó a buscar respuestas en una nueva era de exploración espacial que parecía ser inmersa en un entramado misterioso, uno que solo ellos podían percibir. Sin embargo, el equilibrio entre ciencia y misterio no fue fácil para la humanidad. Algunos optaron por ignorar las nuevas revelaciones, mientras que otros fueron atraídos hacia la investigación. Fue en este punto cuando comenzaron los conflictos. Quienes aceptaban las enseñanzas de esta esfera estelar encontraron un nuevo sentido en su vida y sus sueños, mientras que aquellos que temían las incertidumbres del desconocido se mantuvieron lejos. La presencia de la esfera alteraba el equilibrio entre el conocimiento científico y la creencia religiosa. La gente debatía sobre si era un signo divino o una manifestación de algo más profundo que los humanos no habían entendido jamás. Sin embargo, lo único que parecía seguro era que este nuevo mundo dentro del vacío del espacio cambió a la humanidad de manera irrevocable. Pero, en medio de todo ello, había uno que luchaba por conservar el sentido común. Un científico, que se había mantenido apartado de la revelaciones iniciales, comenzó a buscar respuestas dentro de los textos antiguos.
A través de su investigación, descubrió una tradición perdida que parecía describir este tipo de evento. Con esta información en la mano, decidió reunirse con un grupo limitado de personas dispuestos a escuchar. Juntos, exploraron y discutieron las nuevas enseñanzas mientras intentaban integrarlas en el conocimiento existente. A medida que avanzaban, notaron un aumento gradual del entusiasmo. Entusiasmo por la ciencia y una mayor curiosidad hacia el cosmos. Mientras tanto, en los confines de la esfera Daisen, una inteligencia desconocida parecía vigilante. No había comunicación con ellos, pero las pruebas sugerían que estaban observando al humano desde dentro de su propio mundo. Quizás era un intento por ayudar a la humanidad o simplemente eran testigos del cambio en curso. Con el tiempo, los científicos y los pensadores se unieron para formular teorías sobre este nuevo entramado cósmico. Algunos optaron por aceptarlo como un signo de Dios, mientras que otros encontraban evidencia de un diseño cósmico más profundo. Pero lo único que parecía claro era que la humanidad había encontrado una nueva forma de existir dentro del vasto universo. La esfera Daisen seguía inmóvil en el espacio, pero los cambios estaban cambiando a la humanidad con ella. Si bien algunas personas optaron por renunciar al conocimiento exterior y se refugiaron en su propia realidad tradicional, otros continuaron explorando el vasto cosmos que habían descubierto dentro de esa esfera cuadrada y circular.